Un cordial saludo, soy el doctor Alexey Acosta y en el día de hoy quiero hacer alusión acerca del dolor abdominal. El dolor abdominal que puede ser agudo o crónico. Por ejemplo, pudiera tratarse de un abdomen agudo quirúrgico o de un dolor abdominal recurrente. En el caso del abdomen agudo quirúrgico es un proceso intraabdominal de carácter grave y evolución rápida que necesita de un diagnóstico oportuno y de no ser así, evoluciona a complicaciones que dan al traste con la vida del paciente y que tiene 4 síndromes: síndrome peritoneal, oclusivo, hemorrágico y mixto. Es importante que conozcamos esto detalladamente para realizar un buen diagnóstico, porque en el caso del abdomen agudo quirúrgico sí compromete la vida del paciente, y en el dolor abdominal recurrente, que es aquel que da con una frecuencia de 3 veces o más en un periodo no inferior a 3 meses, es decir, que en los últimos 3 meses el paciente va a presentar crisis dolorosas de 3 veces o más. En este caso no compromete la vida del paciente, pero sí afecta mucho la calidad de vida de este paciente, y es importante hacer un buen diagnóstico y tratar, porque la gran mayoría de ellos sí tienen una conducta adecuada. Es importante cuando llega un paciente a la consulta médica, cuando nos encontramos como profesionales en el sistema de emergencia, en un hospital, y llega ese paciente con dolor abdominal, durante la anamnesis, el interrogatorio y el examen físico, nosotros debemos realizar un diagnóstico adecuado, pero tenemos que tener presente que no podemos medicar al paciente con dolor abdominal hasta tanto no se conozca su causa. Muchas veces llegan los pacientes quejándose con dolor, llorando, y los familiares lo primero que te dicen es que ¿por qué lo dejas sufrir tanto? Que ¿por qué no le pones un medicamento para calmarle el dolor? Ahí nosotros tenemos que saber comunicarle a ese familiar que los dolores abdominales no se medican hasta tanto no se conozca su causa. Por tanto, si yo medico a este paciente con un antiinflamatorio, le pongo un analgésico, lo único que voy a hacer es disminuir los síntomas, enmascarar los síntomas. El paciente mejora, se va a la casa y luego puede regresar con una peritonitis en el caso de que se tratase de una apendicitis aguda. También pudiera provocar una perforación intestinal, es decir, que no debo en ningún momento, en ninguna ocasión, medicar este dolor abdominal si no conozco la causa. Ahora, cuando voy a estudiar los dolores abdominales, debo de conocer cada una de las estructuras que se encuentran en el abdomen. Por ejemplo, podemos encontrar, primeramente es importante que sepamos las características, la localización del dolor. No es lo mismo un dolor que se encuentra en fosa ilíaca derecha, en fosa ilíaca izquierda, en flanco derecho, izquierdo, en hipocondrio derecho, en hipocondrio izquierdo, en hipogastrio, mesogastrio, es decir, en epigastrio. Tenemos que saber la localización del dolor y si se irradia o se traslada hacia dónde, y las características del dolor. Es importante conocer las características del dolor. No es lo mismo un dolor punzante que un dolor desgarrante, un dolor quemante. Eso me puede orientar hacia un diagnóstico importante. Ahora, en el abdomen vamos a encontrar diferentes estructuras. Podemos ver el hígado, la vesícula biliar, vamos a encontrar el páncreas que está detrás del colon transverso, vamos a encontrar el intestino delgado, el intestino grueso, vamos a encontrar una parte del exófago en la entrada del diafragma, y cada una de ellas me puede generar en un momento dado, por una alteración, un dolor abdominal. Es decir, que cuando estudio los dolores abdominales tengo que ver que me producen síntomas, trastornos gastrointestinales. Todas las alteraciones de estas estructuras gastrointestinales puede ser de causa urinaria, es decir, que vamos a encontrar los riñones, el uréter y la vejiga. Y también otra causa importante de dolores abdominales van a ser las alteraciones ginecológicas. Sabemos que en la parte baja del abdomen, en la parte del hipogastrio, ahí vamos a encontrar parte de la vagina, el útero y los ovarios, las trompas y los ovarios. Es decir, que esto también me puede generar dolores abdominales. En el caso del aparato gastrointestinal, vamos a ver en esa entrada del exófago al diafragma,
ahí puede generar una alteración que exista en esta localización, un dolor abdominal alto, ejemplo, una hernia hiatal, una alteración del hiato exofágico, una inflamación, una exofagitis, es decir, el paciente también pudiera presentar las dos patologías, una hernia hiatal con exofagitis, puede haber una úlcera a nivel del hiato exofágico también y una tumoración. Luego, si descendemos un poquito en el estómago, pueden existir otras alteraciones que me pueden generar dolores abdominales, por ejemplo, la gastritis, que es un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica, donde el paciente generalmente cuando tiene una gastritis es aquel paciente que constantemente se va a sentir una sintomatología como que se siente con hambre constantemente, pero en el momento que ingiere algún tipo de alimento, por muy pequeño que sea, 2-3 bocados, inmediatamente ya se siente lleno, se siente distendido, es decir, o es aquel paciente que cuando toma agua con el estómago vacío generalmente no tolera, porque la diferencia de ósmosis del agua con el tracto gastrointestinal, eso le genera ese proceso de distensión, ese proceso de irritación, porque es muy distinta esa diferencia de ósmosis. Ahora, aquí en la parte del estómago también podemos encontrar, sabemos que la gastritis es un proceso inflamatorio que es agudo, y por tanto el dolor de la gastritis tiene una característica importante que se intensifica con el alimento, es decir, tengo el dolor, como y se me puede intensificar mucho más. En el caso de otra de la alteración aquí en el estómago puede ser la úlcera, que es una solución de continuidad de la mucosa gástrica y es un dolor que se alivia con el alimento, es decir, es un proceso crónico y tiene una característica muy distinta al de la gastritis. Luego aquí en el estómago también podemos encontrar otras alteraciones que son ya mucho más complejas, como las hemorragias digestivas, como ahí vemos las úlceras gastroduodenales o úlceras gástricas sangrantes, es decir, o la gastritis erosiva sangrante, ya son alteraciones hemorrágicas, y los cáncer gástricos. Es importante que estudiemos todo esto muy detalladamente a través de estudios endoscópicos, a través de la endoscopía alta con biopsia, y podemos de esta manera determinar si se tratase de una úlcera, una gastritis o un proceso maligno que me arroje durante la biopsia. Luego, cuando descendemos en el duodeno, una de las patologías más frecuentes que van a existir aquí es las duodenitis, pero también pudieran existir úlceras a este nivel, y una patología que no es muy frecuente pero que también puede existir, y yo soy prueba viva de que existe porque hicimos un diagnóstico con un doctor de la provincia del Oro en Machala, el doctor Albán, un gastroenterólogo muy reconocido ahí en esa provincia y muy bueno. Hicimos el diagnóstico de un carcinoma infiltrativo moderado del duodeno, es decir, que a pesar de que es infrecuente, se puede realizar se puede diagnosticar en algunos pacientes. Otra de las alteraciones que me generan dolor abdominal, tenemos que tener en cuenta también en esta localización, en esta parte, es importante que lo mencione. Muchas veces son tantas las cosas que, a pesar de que lo conocemos, pudieran quedarse algunas cosas, ¿no? Pero en el duodeno es importante que conozcamos que hay dos estructuras que desembocan en él. Una es el páncreas y otra es la vesícula biliar. Esto es importante que los conozcamos porque existen pacientes que presentan dolor abdominal después de una ingesta copiosa de alimentos, y por ejemplo, este dolor pudiera llegar a confundirse con una hepatitis. Sin embargo, el paciente que presenta dolor en epigastrio que se irradia también a hipocondrio derecho, puede presentar náuseas, vómitos, puede haber el dolor se puede irradiar hacia el hombro, hacia la parte alta de la espalda. Generalmente
pudiera existir ictericia, que es color amarillenta de piel y mucosa, pero no tratarse de una hepatitis, sino después de la ingesta de alimentos, un paciente que ha tenido un cálculo en la vesícula, que ha tratado de salir por las vías biliares y no pudo y se impactó ahí en las vías biliares entre el conducto cístico, y esto me puede provocar esta sintomatología. Es decir, sabemos que el páncreas es una glándula que tiene una función importante, tiene una función endocrina y una función exocrina. En el caso de la función endocrina, libera dos enzimas importantes, la insulina y glucagón, que controlan las concentraciones de glucosa en sangre después de la ingestión de alimentos, y tiene una función exocrina, que esta función lo que hace es que libera enzimas que ayudan a mejorar la digestión o a ayudar a la digestión en el duodeno. Es decir, que cuando ingerimos un determinado alimento, esto lo que hace es que en el duodeno se digiere, se absorbe, pasa al hígado, y después del hígado se metaboliza y se distribuye hacia todas las regiones del organismo donde son necesarias, y otras se almacenan, se acumulan o se almacenan en formas de reserva para nuestro organismo. Esto es importante. Luego, otra de las alteraciones que pueden ocurrir en el aparato digestivo es en el yeyuno. Es decir, vamos a observar pacientes que después de la ingesta de determinados alimentos van a presentar muchos gases, distensión, meteorismo. Es decir, que esto generalmente con dolor abdominal se produce porque hay una alteración en la absorción intestinal. Es decir, el paciente que presenta una malabsorción intestinal, por tanto aquí en estas partes donde se metaboliza, donde ocurre un proceso de fermentación de este alimento y se liberan putrecinas, el paciente va a presentar esta sintomatología muy incómoda, y es una de las causas frecuentes de dolores abdominales. Existen muchos pacientes que se han estudiado, no se determina, generalmente no hay una causa orgánica importante, pero sin embargo se acumulan muchos gases en el abdomen, y es el paciente que pudiera como profesional saber si generalmente se tratase de esto que estoy hablando. Le puedo indicar al paciente que se acueste boca abajo, se ponga una almohada debajo, aquí en el abdomen, y en este momento vamos a identificar si estos gases se están movilizando hacia otros lugares determinados o si se alivia el dolor. En el caso que se tratase de un dolor por un abdomen agudo quirúrgico, la sintomatología no se iba a aliviar inmediatamente, es decir, que el dolor no iba a tener esa mejoría que esperamos cuando se trata de esta patología en el duodeno. Luego, otra de las causas que me pueden generar